Este es un viaje especial por el pasado, presente y futuro del show que ha redefinido la acción y el entretenimiento en la lucha libre. SmackDown. Desde su lanzamiento, el programa azul ha sido el escenario de las batallas más feroces, las tradiciones más impactantes y los momentos más emocionantes en la historia de WWE. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quiénes son las superestrellas que realmente marcaron un antes y un después en SmackDown? Y sobre todo, ¿quién es el más grande de todos? Claro que mi gente, yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, las 7 superestrellas más grandes en la historia de SmackDown. ¡Corre video! Hola, ¿qué tal? Gente, este es un recordatorio de que es una opinión personal, o sea, yo no tengo la verdad absoluta, entonces ya saben, pueden dejarme su opinión en los comentarios y armamos el real debate. Ahora sí, let's go. Rey Mysterio. Rey Mysterio hizo su debut en SmackDown en justa aérea que rápidamente cautivó a los fanáticos. Con su estatura pequeña, pero con un corazón gigante, Rey Mysterio se convirtió en un símbolo de la perseverancia y la lucha contra la adversidad. Seamos sinceros, ¿quién no dijo de pequeño yo soy Rey Mysterio? Uno de los momentos tenía 22, eso no hay duda, donde ganó el campeonato mundial de peso pesado al derrotar a Kurt Angle y a Randy Orton en una triple amenaza. Esta victoria fue un tributo a su amigo Eddie Guerrero, quien había fallecido el año anterior, y obviamente consigo llevó la batuta de SmackDown. Y este drama de que si el hijo es tuyo, el hijo es mío, de quién es Dom, terminó en una inolvidable ladder match en SummerSlam del 2005 por la custodia del ginecólogo del ring, Dominic Mysterio. El hijo de Rey no lo que significa ser un luchador de pequeña estatura en WWE, sino que también se convirtió en una inspiración para luchadores de todo el mundo. Esa habilidad para conectar con el público y su increíble técnica en el ring lo convierte en una de las figuras más queridas e importantes de SmackDown. Batista debutó en SmackDown en el 2005 tras la ruptura de Evolution en Raw. Rápidamente se estableció como una fuerza dominante, convirtiéndose en el rostro de la marca azul. Batista, como campeón mundial de peso pesado, tuvo un reinado impresionante, defendiendo el título en numerosas ocasiones y enfrentándose a luchadores como JBL, Eddie Guerrero y el Undertaker. Amigo, les prometo que ya estoy trabajando en el guión de la rivalidad del Undertaker con Batista. Vamos cocinando poco a poco. Y ya que estamos hablando de la rivalidad con el Undertaker, fue, una de las rivalidades más icónicas que tuvo SmackDown. Ya van a ver, ya van a ver, gente. Esta rivalidad culminó en una serie de luchas épicas, incluyendo su combate en WrestleMania 23 y un brutal Hell in a Cell en Survivor Series del 2007. Y después de una breve ausencia, Batista regresó a SmackDown en 2009, enfrentándose a luchadores como Rey Mysterio y CM Punk, dejando claro que seguía siendo una de las principales atracciones del show. Batista encarnó la agresividad y el poder físico que definieron la era de la Ruthless Aggression. Su presencia, combinado con su impresionante récord de victorias, lo convirtieron en una de las figuras más importantes en la historia de SmackDown. Eddie Guerrero fue una de las piezas claves en el desarrollo de SmackDown durante la era de la Ruthless Aggression. Esa habilidad que tenía para contar historias dentro del ring y sobre todo su carisma lo convirtieron en uno de los favoritos de todo el público. Eddie alcanzó la cima de SmackDown al derrotar a Brock Lesnar en No Way Out del 2004 para ganar por fin el campeonato de WWE. Un momento que sigue siendo uno de los más emotivos en la historia de la compañía. A Rey Mysterio también lo acompañaron rivalidades increíbles. Por ejemplo, la rivalidad con JBL. Esta rivalidad fue una de las más intensas y personales en la historia de SmackDown, incluyendo su brutal lucha en Judgment Day 2004, lucha donde pues Eddie lo dio todo. Miren la imagen, que está censurada por cierto. Eddie también pues fue campeón midcard, donde cosechó logros tanto por el título de Estados Unidos como en parejas con Rey Mysterio y Chavo Guerrero. Eddie Guerrero fue el alma de SmackDown durante sus años más formativos. Su capacidad para conectar con el público y los fanáticos lo
lo hicieron destacar enormemente. Asimismo, su inigualable habilidad en el ring y su legado, que viva la raza, lo convierten en una de las superestrellas más grandes en la historia del show azul. Una vez más, que viva la raza. Y déjame en los comentarios un que viva la raza si estás orgulloso de cómo nos representaban Rey y Eddie en esas épocas. Y ya que andas por los comentarios, no olvides suscribirte y darle like al video, que eso me ayuda como no te imaginas. Ahora sí, continuemos. John Cena. John Cena comenzó su carrera en SmackDown en 2002. Y ustedes ya saben, diciendo las famosas palabras Ruthless Aggression. Y aunque luego pues vino el Doctor of Dynamics, John Cena posteriormente pues se convirtió en la cara de WWE. Pero para eso falta un poco, así que vamos por partes. Hablando obviamente de las raíces de John Cena en SmackDown. John Cena fue campeón de Estados Unidos en el 2004. Este fue su primer campeonato importante en SmackDown, derrotando al Big Show en WrestleMania 20. Este título fue fundamental para establecer su personaje y su popularidad creciente. Ahora, si hablamos de otra rivalidad que estuvo bien chévere, pues estamos hablando de JBL. Amigo, qué gran heel fue JBL, a lo bien. Esta rivalidad empezó en 2005 y culminó con Cena ganando su primer campeonato de WWE en WrestleMania 21, solidificando su estatus como una superestrella de primer nivel. Y recordemos que durante su tiempo en SmackDown, Cena desarrolló su personaje de rapero, creando algunas de las promos más entretenidas y memorables de la época. ¿Sí o no, Stephanie? Sí, señor. Y aunque John Cena es conocido por su tiempo en Raw, SmackDown fue donde empezó todo. Ahí fue donde fue formando su carisma y la conexión con el público. Y sus primeros títulos fueron cruciales en el show azul, lo que lo convierten en una de las superestrellas más importantes en la historia de SmackDown. The Rated Superstar Edge. Edge se trasladó a SmackDown en 2007 y rápidamente se estableció como uno de los mejores heels de la marca. Su habilidad para manipular y controlar a sus rivales, así como su talento en el ring, lo hicieron destacar en el programa. Edge tuvo varios reinados como campeón mundial de peso pesado, incluyendo victorias memorables, sobre todo contra el Undertaker y Batista, dos otros de los grandes nombres de SmackDown. Ah, ya te spoileé. Su capacidad para ganar títulos de manera oportunista fue lo que catapultó a Edge al siguiente nivel, colocándolo como el oportunista por excelencia. Y obviamente, si hablamos de Edge en SmackDown, tenemos que hablar de Vickie Guerrero. O sea, su alianza con Vickie como General Manager de SmackDown le permitió dominar el show y mantener su estatus como uno de los principales villanos de la marca. O sea, increíble totalmente. Y hablando de Vickie Guerrero, ¿qué tal si se animan a juntar a Vickie con Dominic? Solamente digo. Edge fue el villano perfecto en SmackDown, utilizando su astucia y su habilidad para contar historias para mantener al público en vilo. Su impacto en la marca y su habilidad para crear momentos inolvidables lo colocan sí o sí entre los más grandes en la historia de este show. AJ Styles, The Phenomenal One. AJ Styles debutó en WWE en 2016 y rápidamente se estableció como The Face that runs the place en SmackDown. Su estilo de lucha único y su experiencia en el ring lo convirtieron en una de las principales atracciones del show. AJ Styles ganó el campeonato de WWE en múltiples ocasiones, enfrentándose a luchadores como John Cena, Dean Ambrose, Shinsuke Nakamura en rivalidades épicas, sobre todo la rivalidad que tuvo con John Cena, ¿no, amigo? Uf. Y ya que estamos hablando de John Cena, pues obviamente tenemos que mencionar y recalcar esta rivalidad porque fue una de las más importantes en la historia de SmackDown. Esta rivalidad culminó en una increíble lucha en Royal Rumble 2017, donde se demostró que pues AJ Styles era capaz de enfrentarse a lo mejor que tiene WWE y darlo todo, amigo, de verdad. AJ Styles también trajo un estilo de lucha innovador a SmackDown, con movimientos como el Styles Clash y el antebrazo fenomenal. Obviamente son cosas que rápidamente se convirtieron en favoritos de los fanáticos. AJ Styles revitalizó SmackDown durante su tiempo como campeón, demostrando ser una de las superestrellas más versátiles y talentosas en toda la historia de la compañía. Su capacidad para entregar luchas de alta calidad consistentemente lo convierte en uno de los más grandes de SmackDown.
SmackDown, The Undertaker. El Undertaker ha sido sinónimo de SmackDown durante toda su carrera, consolidándose como una de las figuras más icónicas del show. Obviamente, pues si hablamos de SmackDown, Undertaker, también tenemos que mencionar a Batista, y acompañado también de Edge. El legado del Undertaker en SmackDown es incomparable. El Undertaker tuvo varios reinados como campeón en SmackDown, enfrentándose a rivales como los ya mencionados Batista, Edge y CM Punk en algunas de las luchas más memorables de la historia de la marca. La ya mencionada rivalidad con Batista, obviamente, les prometo, gente, les prometo que en menos de 2 semanas van a tener el video de la rivalidad con Batista. Bueno, esta rivalidad es una de las más recordadas de todo SmackDown porque, o sea, yo siento que marcó un antes y un después de cómo debe ser un campeonato defendido en un show semanal. Durante muchos años, el Undertaker fue visto como la figura principal de SmackDown, el luchador que representaba el espíritu del show y la dureza del negocio. El Undertaker es una leyenda viviente que ha definido SmackDown con su presencia y su inigualable habilidad para contar historias en el ring. Su legado en la marca azul lo convierte en una de las superestrellas, si no la superestrella más grande en la historia de SmackDown. Cada uno de estos luchadores ha dejado su marca en el programa de una manera única, aportando momentos icónicos y elevando la calidad del show semana tras semana. Desde las emocionantes acrobacias de Rey Mysterio hasta la inquebrantable presencia del Undertaker, estas superestrellas han hecho de SmackDown lo que es hoy, un pilar en la historia del wrestling. Mi gente, hay nombres que también ayudaron bastante a que SmackDown sea lo que es hoy, como por ejemplo La Roca, que fue el primer draft en la historia, y pues también me gustaría nombrar a Kurt Angle, a JBL, que amigos, son nombres, y pues obviamente si estamos hablando de nombres, también me gustaría mencionar a Teddy Long, que fue para mí el mejor general manager que ha tenido SmackDown, y Stephanie McMahon, que también lo hizo increíble como general manager. Déjame en los comentarios quién o quiénes han sido los más representativos de esta marca para ti. Te leo en los comentarios y armamos el real debate. El show rojo ha evolucionado notablemente con el pasar de los años, ya sea para bien o para mal. Hay algo que siempre nos dejó: grandes superestrellas. Pero ¿cuál de estas superestrellas ha sido la más importante en la historia de Raw? ¿Quiénes carrearon con este show? Si el Undertaker es sinónimo de SmackDown, ¿quién es sinónimo de Raw? ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, las 7 superestrellas más importantes en la historia de Raw. ¡Corre video! Mi gente, once again, una vez más, pequeño recordatorio de que yo no tengo la verdad absoluta, solo es una manera de interpretar las cosas según las viví o las vi. Así que si tu opinión es distinta, está todo bien, puedes dejármela en los comentarios y así armamos el real debate. Ahora sí, let's go. Puesto 7, CM Punk. Comenzamos nuestra lista con CM Punk, un innovador y un ícono de la lucha libre moderna. Punk se convirtió en campeón de WWE por primera vez en 2011. Ustedes saben, Money in the Bank, Punk contra Cena, igual cine. Y aunque ganó el título, se fue y luego volvió a perder el título con un canjeo de Alberto del Río, finalmente recuperó el título, iniciando un reinado que duraría 434 días, uno de los más largos de la historia. Este reinado no solo fue notable por su duración, sino por cómo redefinió el título en una época donde la WWE necesitaba frescura. Su famoso Pipe Bomb en junio del 2011 rompió la cuarta pared y presentó un enfoque más realista y crudo. Este discurso no solo capturó la atención de los fanáticos, sino que también sentó las bases para una nueva era de storytelling en WWE. Sus rivalidades con nombres como John Cena, Del Río y Chris Jericho fueron fundamentales. La química con Cena en particular produjo algunos de los mejores combates en la historia de Raw, incluyendo su lucha en Money in the Bank en 2011, que se considera una de las mejores de todos los tiempos. Punk no solo fue campeón, se convirtió en la voz de una generación de fanáticos que deseaban algo diferente. El estilo de lucha de Punk, su forma de hablar y su disposición para desafiar el estatus resonaron profundamente. En resumen, CM Punk redefinió lo que significa ser una superestrella. Su legado sigue vivo en la forma en que los luchadores actuales abordan sus carreras.
carreras. Número 6, Brock Lesnar. A continuación tenemos a Brock Lesnar, una bestia que ha dejado una marca en WWE. Lesnar ha sido campeón de WWE en varias ocasiones, destacándose por su reinado como campeón universal. Su presencia y estilo de lucha han convertido cada defensa en un evento especial. Y sí, yo sé que me van a decir que era part-timer y todo. Sin embargo, Lesnar carreó en una época de transición. Sus victorias sobre leyendas como el Undertaker y John Cena han solidificado su estatus. La lucha en WrestleMania 30, donde Lesnar rompió la racha invicta del Undertaker, es un momento que será recordado para siempre. Y la victoria de Lesnar también sobre Super Cena en SummerSlam de ese mismo año lo terminó de consolidar como una magna estrella de Raw. De igual manera, sus rivalidades con figuras como Seth Rollins y Roman Reigns también generaron mucho interés y grandes audiencias, mostrando su capacidad para atraer a los fanáticos y hacer que la gente vea con distintos ojos a Seth y Roman, que en ese entonces eran superestrellas emergentes. La llegada de Lesnar a Raw trajo una nueva era de intensidad. Su imagen de bestia y su estilo dominante han elevado el nivel de competencia en WWE. Sin duda, Brock es uno de los luchadores más influyentes en la historia de Raw y su legado se sintió en cada aparición, en cada show. Gente, a partir de este punto siento que las demás superestrellas están muy igualadas. O sea, me costó más elegir en qué puesto ponerlos, ya sea por gustos o preferencias personales o por momentos que han tenido. Entonces, cualquiera de estos tranquilamente puede ser el número 1 o el número 5 en cualquier top. Así que igual espero soporten en los comentarios o cómo los ordenarían o si los pondrían tan arriba, no sé. Y ya que está por ahí en los comentarios, de verdad no olvides darle like al video y suscribirte, eso me ayuda bastante. Bueno, no momento más, seguimos. Puesto 5, The Rock. En este lugar pongo a La Roca y ya te explico por qué. La Roca es 10 veces campeón mundial y su carrera en Raw está lleno de momentos memorables. Todos sabemos que es un tipo carismático y su habilidad en el micrófono lo convirtió en un favorito del público. Y también ya sé que me vas a decir que La Roca también es SmackDown y todo eso. Yo sé, tranqui, ya hice un video de top de SmackDown donde lo menciono, pero lo veo más como una superestrella de Raw y acá te explico por qué. Las rivalidades que tuvo La Roca, por ejemplo, con nombres como Stone Cold Steve Austin y Triple H, fueron fundamentales para el éxito de la Attitude Era. Esos combates que terminaron en WrestleMania y otras plataformas son parte de la historia de la lucha libre en general. La Roca fue fundamental para llevar a Raw a nuevas alturas durante la guerra de los lunes por la noche contra WCW. Y aunque La Roca pues pasó a Hollywood, su regreso a Raw antes de WrestleMania 28, donde enfrentó a John Cena, trajo de vuelta el brillo de los días dorados de WWE. Y amigo, estamos hablando de una época donde el producto estaba bajo. La Roca no solo fue un luchador, fue un fenómeno cultural. Su capacidad para conectar con los fanáticos llevó a nuevas alturas en la Attitude Era y en esa época de transición. El legado de La Roca sigue vivo tanto dentro como fuera del ring. Su influencia en la lucha libre y el entretenimiento es innegable. Incluso este último año, la aparición que hizo La Roca en Raw contra Cody Rhodes previo a WrestleMania XL fue simplemente cine. Un capo el jefe final. Puesto 4, Triple H. En el cuarto lugar tenemos a Triple H, quien ha tenido múltiples reinados como campeón mundial y su influencia se ha sentido a lo largo de varias décadas. Ya sea como héroe o principalmente como villano, Triple H siempre estuvo a la cabeza de Raw. Es una de las figuras más influyentes en la historia de Raw, tanto dentro como fuera del ring. Triple H fue líder de la facción The Generation X, que redefinió lo que era ser un heel en Raw, y posteriormente dominó el programa durante la era de la Ruthless Aggression como el asesino cerebral junto a Evolution. Como miembro fundador de DX, Triple H ayudó a revolucionar el entretenimiento en WWE. Esa química que tenía con Shawn Michaels creó momentos inolvidables, tanto en sus promos como en sus rivalidades, y víctimas de ellos pues obviamente fueron Stone Cold, La Roca, por darte nombres así rápidos, y sí o sí tenemos que hablar también de Bret Hart. Estos momentos marcaron un hito en el programa. En la era de la Ruthless Aggression, Triple H dominó como líder de Evolution junto a Randy Orton, Batista y Ric Flair. Su reinado como campeón mundial durante esta era fue monumental, aunque sí,
Se sentía que nunca iba a perder ese título, pero pues, o sea, ustedes saben, lo recuperaba cada rato. Y también en esta era, en la Ruthless Aggression, tuvo enfrentamientos épicos como con Shawn Michaels, Batista, y luego en la PG era con Randy Orton, cosa que llevó a definir un antes y un después en Raw. Puesto número 3, Shawn Michaels. The Heartbreak Kid, Shawn Michaels ha sido una figura central en la historia de Raw, tanto en sus primeros años como en su regreso en la década de los 2000. La habilidad que tenía Shawn Michaels para robarse el show en cada combate lo convirtió en una de las superestrellas más queridas y respetadas en el programa. El regreso de Michaels en 2002 lo llevó a un feudo épico con Triple H, y amigo, esa rivalidad tienes que verla sí o sí. Tengo un video el cual puedes pasar a verlo. De igual manera, el papel de Michaels en el junte otra vez de The Generation X junto a su compadre del alma Triple H fue un elemento destacado en Raw durante los años 2006 a 2009. O sea, después de casi aniquilarse entre los dos, ambos fueron un símbolo de unión y redención. Michaels protagonizó algunos de los mejores combates en la historia de Raw, enfrentando a talentos como Chris Jericho, John Cena, Kurt Angle, Edge, etc. Y los que te estoy mencionando fueron durante su segundo run en WWE. Shawn Michaels elevó el nivel de la lucha libre con su habilidad y carisma. El chico rompecorazones ha dejado una huella que va a ser difícil de superar en la historia de WWE, sobre todo en Raw, agregando que es la única superestrella de Raw que nunca fue drafteada a SmackDown. Puesto número 2, Randy Orton. Randy ha sido una fuerza constante en Raw durante casi 2 décadas, desde sus días en Evolution hasta su carrera como Legend Killer y luego como The Viper. Orton ha dejado su huella en Raw con innumerables momentos épicos. Orton ha ganado múltiples títulos mundiales en Raw, y si hablamos de rivalidades, su rivalidad con John Cena es una de las más largas y destacadas en la historia de Raw, el bien y el mal. Amigo, lo que Orton podía ofrecer como villano simplemente se encontraba a otro nivel. Cada una de sus facetas y su evolución lo terminaron de destacar como el heel máximo en Raw. Para que te hagas una idea de lo tan increíble que era Orton como heel, hizo que Vince McMahon, uno de los villanos más grandes en la historia, sea face. Amigo, no, fue demasiado. Además de la rivalidad con Cena, también tuvo rivalidades memorables con leyendas como Triple H, que ya lo mencioné. También la rivalidad que tuvo con Daniel Bryan estuvo buena. Estas rivalidades no solo han ofrecido combates emocionantes, sino que también han contado historias profundas que han resonado con los fanáticos. El estilo de lucha de Randy combina técnica y poder, y junto a su famoso RKO lo convierte en uno de los luchadores más emocionantes de ver. La forma en que ejecuta su finisher ha creado momentos icónicos en la historia de la lucha libre, y a medida que ha continuado su carrera, Orton ha pasado de ser un mentor para la nueva generación de luchadores, compartiendo su experiencia y conocimientos en el ring. Randy Orton es una de las superestrellas más importantes en la historia de Raw, debido a sus impresionantes logros, su capacidad para adaptarse y evolucionar, su habilidad para contar historias y el legado que ha venido formando en WWE. Y en el primer puesto, amigo, tengo un empache. Número 1, John Cena. John Cena es considerado una de las superestrellas más importantes en la historia de Raw. Amigo, Cena ha ganado el campeonato mundial 16 veces, empatando el récord con Ric Flair. Esta hazaña no solo subraya su destreza como luchador, sino que también resalta su consistencia en la élite de WWE. Cena ha sido el rostro de Raw, de WWE en general, por casi 2 décadas. Su presencia constante en Raw y en eventos principales ayudó a redefinir la marca y a atraer a una nueva generación de fanáticos. Yo creo que muchos niños que crecieron durante la era PG ahora ven a Cena como uno de sus superhéroes máximos. Yo necesariamente no crecí en la era PG, pero considero a Cena un ídolo máximo en cuanto a mensaje y en cuanto a superación. Cena también es conocido por sus habilidades en el micrófono, y obviamente nos ha regalado algunas de las promos más memorables en la historia de la lucha libre. Asimismo, ha tenido rivalidades icónicas con luchadores como Randy Orton, Edge, Shawn Michaels y, sin ir tan lejos, Bray Wyatt. Estas rivalidades no solo han proporcionado combates espectaculares, sino que también han contado historias profundas y emocionantes que han mantenido a los fans con ganas de querer ver más. A lo largo de su carrera, Cena ha evolucionado como luchador y personaje, desde su inicio como un rapero hasta convertirse en un héroe para todos. Cena es una de las superestrellas más importantes en la historia de Raw, debido a su impresionante trayectoria, su habilidad para conectar con los fanáticos, su impacto cultural y su compromiso tanto dentro como fuera del ring. Su
Su legado perdurará en la historia de la lucha libre y en el corazón de sus seguidores. Y compartiendo el primer puesto, también tenemos a Stone Cold Steve Austin. Stone Cold fue una figura central, sino la más importante en la Attitude Era, un periodo que revolucionó la lucha libre. Su carácter rebelde y su enfoque sin restricciones ayudaron a redefinir lo que significa ser un luchador en esa época. Todos sabemos que Stone Cold era sinónimo de actitud. Sus rivalidades con Vince McMahon, La Roca y Triple H son algunas de las más memorables en la historia de la lucha libre. Y obvio, todas estas rivalidades ocurrieron en Raw. La historia entre Austin y McMahon en particular es un clásico que ayudó a atraer a millones de espectadores a Raw. Austin poseía un carisma excepcional que resonaba con los fanáticos. La promo de Austin 316 se convirtió en un fenómeno cultural y sigue siendo uno de los lemas más reconocidos en la lucha libre. Amigo, Austin era un maestro en promos. Su habilidad para improvisar y conectar con la audiencia a través de su estilo de hablar directo y provocador lo convirtió en uno de los mejores en el micrófono. Y a pesar de las lesiones y desafíos que enfrentó a lo largo de su carrera, Austin siempre encontró la manera de regresar y mantener su estatus como una superestrella principal. La popularidad de Stone Cold contribuyó significativamente al aumento de las ventas en mercancías y a las calificaciones de WWE en televisión. Su imagen ayudó a atraer un público más amplio, impulsando la expansión de la marca. La influencia de Stone Cold Steve Austin fue fundamental para que la WWE superara a su competencia como WCW durante la guerra de estas compañías. Stone Cold es una de las superestrellas más importantes en la historia de Raw y en WWE en general. Y hasta acá el video de hoy, mi gente. Me gustaría también mencionar a Vince McMahon, que pues fue el gran villano en la era de la Attitude, y pues junto a Stone Cold catapultaron lo que fue Raw a otro nivel. Y pues el resto de menciones me gustaría que las hagan ustedes, la verdad. Este espacio es para que se expresen y si se me pasó alguna superestrella me lo hagan recordar. Así como que siempre me olvido de JBL en los tops. Y abro el debate humildemente. Abro la pregunta que tal vez va a dividir a todo el fandom. ¿Cuál show ha sido mejor a lo largo de la historia? ¿SmackDown o Raw? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.